¿Alguna vez te has preguntado si el amor no es más que un hábito? ¿Qué ocurre cuando dos almas, que alguna vez estuvieron llenas de pasión y ternura, de repente empiezan a coexistir paralelamente, sin tocarse? Me llamo Eliana, y viví 10 años en un matrimonio que parecía perfecto, hasta que un encuentro lo cambió todo por completo. Pero no pienses que esta es la típica historia de una infidelidad. No, todo va mucho más allá. Mi relato no trata de la pasión ni de deseos prohibidos, sino de cómo los pequeños detalles pueden cambiarlo todo. Y sí, algunas decisiones las tomamos demasiado tarde. Gael y yo llevamos 10 años casados. Es una cifra considerable, especialmente en estos tiempos. Hubo un tiempo en que él era el hombre que despertaba en mí todo. Risas, alegría, incluso esos celos tontos. Pero los años, poco a poco, fueron borrando la intensidad de esas emociones. Siempre estaba ocupado. Reuniones, trabajo, nuevos proyectos. Nunca lo culpé por eso, porque cuando empezamos a construir nuestra vida juntos, sabía que su carrera ocuparía mucho de su tiempo. Pero algo cambió dentro de mí. ¿Gael? ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Le pregunté una vez durante la cena, a la que nunca llegó. Lo siento, Eli. Tenemos un nuevo proyecto, y hay mucho que controlar. Su voz al teléfono sonaba distante. Este era nuestro diálogo habitual. Nada nuevo. Nada que pudiera encender esa chispa. Siempre había entendido su ocupación, pero en algún momento empecé a notar que ya no intentaba luchar por su atención. Y eso me asustaba. Mi trabajo en la galería de arte, por otro lado, siempre me brindaba satisfacción. Era mi refugio, donde podía olvidarme de lo que pasaba en casa. La galería de arte es un lugar donde todo parece perfecto, pero en el fondo esconde capas profundas. Algo parecido a mi matrimonio. Gael era un buen hombre, atento, cuando encontraba tiempo para hacerlo. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claras veía las grietas en nuestra relación, grietas que ambos ignorábamos. Tal vez no estaba preparada para admitir que esas grietas podían llevar a algo mayor, o quizás simplemente tenía miedo de hacerlo. A veces, sentía que ya no éramos compañeros, sino personas coexistiendo en una misma vida. Tal vez todo podría haber seguido igual. La costumbre, la rutina tranquila, las raras cenas juntos y los silencios por las noches. Pero algo dentro de mí había cambiado. Todo empezó con pequeñas cosas. Dejé de sentir ganas de esperar a Gael hasta tarde, de hacer esfuerzos para mantener lo que una vez fue entre nosotros. Y no era indiferencia, más bien era cansancio de intentar revivir algo que ya hacía mucho había desaparecido. Un día, como de costumbre, estaba trabajando en la galería cuando llegó un nuevo cliente. Alejo. Parecía como si no encajara del todo en la atmósfera de la galería. Un poco despeinado, con una postura confiada y una leve sonrisa en los labios. Pero cuando empezó a observar las pinturas, su mirada se tornó concentrada, casi apasionada. Eso me intrigó. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Pregunté, tratando de ocultar mi curiosidad. Buenas tardes, estoy buscando algo especial, algo que pueda inspirarme. Su voz era grave y cálida, y sus ojos se encontraron con los míos. Esa mirada despertó algo olvidado en mí. No hubo nada fuera de lo común en nuestra conversación, solo una charla educada sobre arte, sobre cómo las pinturas pueden transmitir emociones. Pero fue precisamente esa charla la que me hizo recordar cómo era sentir que alguien estaba genuinamente interesado en ti. No por costumbre, no por obligación, sino de verdad. Alejo me pidió que le mostrara algunas obras, y en un momento me sorprendí riendo. Intercambiamos bromas. Hablamos sobre el significado del arte, de la vida, de lo rápido que todo puede cambiar. Parecía que lo conocía de toda la vida, aunque era la primera vez que nos veíamos. Cuando se fue, me quedé sola en la galería, con la cabeza llena de pensamientos. Sabía que no estaba bien, porque en realidad no había pasado nada. Pero había algo en ese encuentro que me cambió. O quizás solo sacó a la luz lo que había estado dentro de mí todo este tiempo. Después de aquel encuentro con Alejo, no podía dejar de pensar en él. Sus palabras, su risa, la forma en que me miraba, todo eso quedó en mi mente como una melodía imposible de olvidar.
Traté de convencerme de que solo era una atracción pasajera, un interés momentáneo, pero cada día me encontraba esperando con más ansias su regreso a la galería. Una semana después, volvió. Esta vez traía en sus manos una pequeña caja con café para llevar. Pensé que las mañanas deberían comenzar con algo agradable, dijo con esa sonrisa suave y un tanto pícara. Gracias, es una sorpresa, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía un poco más rápido. Hablamos nuevamente sobre la pintura que había elegido aquella vez, pero la conversación esta vez era diferente, más ligera, más íntima. Ya no ocultaba mi sonrisa, y cada una de sus bromas me hacía reír. Alejo me miraba como si viera más allá de lo que mostraba al mundo, algo más profundo, escondido, algo que incluso Gael hacía mucho tiempo no notaba. ¿Alguna vez has notado cómo las sombras en las pinturas juegan con nuestra imaginación? Como si nos invitaran a ver lo que se oculta tras la luz, comentó, observando una de las obras. Creo que tienes razón. A veces los detalles más importantes se esconden en las sombras, respondí sin darme cuenta de lo personal que había sonado. Nuestra charla fluía como un río, de manera fácil y natural, y me di cuenta de que ya no sentía la pesadez de mi existencia cotidiana. En presencia de Alejo, me sentía diferente, más viva, más auténtica. Él me hacía olvidar la realidad, sumergiéndome en momentos que me recordaban que la vida podía estar llena de emociones y color. Cuando se fue, casi no quería dejarlo ir. Pero en ese momento, entre nosotros surgió una sutil conexión. No era algo físico, sino más bien algo en el aire, una sensación de que entre nosotros había nacido algo que ya no se podía ignorar. Han pasado varias semanas desde que Alejo se convirtió en un visitante habitual de la galería. Venía cada vez con más frecuencia, a veces solo para tomar un café juntos, a veces para discutir una nueva pintura, y otras veces sin motivo alguno, solo para charlar. Esos momentos se convirtieron en mi refugio, un espacio donde podía ser yo misma, sin máscaras ni obligaciones. Una tarde, después de cerrar la galería, me propuso dar un paseo. El día había sido largo, y realmente necesitaba un poco de aire fresco. Caminamos por calles tranquilas, iluminadas por la suave luz de los faroles. Su presencia estaba cerca, pero no me presionaba, como si comprendiera que necesitaba tiempo. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba y entendía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos tanto miedo a los cambios? Preguntó Alejo, mirando a lo lejos, como si esas palabras, aquella noche, al regresar a casa, no pude conciliar el sueño por mucho tiempo. Alejo estaba en mis pensamientos, sus palabras, su toque, ese momento en la calle cuando entre nosotros solo quedaba una línea invisible que tanto temía cruzar. Pero algo había cambiado. No podía negarlo. Era como si, dentro de mí, ya se hubiera tomado una decisión, aunque intentara convencerme de lo contrario. A la mañana siguiente, volví a ver a Gael. Estaba concentrado en sus asuntos, como siempre. Su habitual silencio ahora me parecía aún más asfixiante. Lo miraba, tratando de recordar cuándo nuestra relación se había vuelto tan vacía. No hablábamos de cosas importantes, no compartíamos pensamientos, no nos buscábamos en los pequeños detalles. Simplemente estábamos juntos, como dos vecinos viviendo bajo el mismo techo. ¿Trabajas hasta tarde hoy? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sí, habrá otra reunión y luego, tal vez, una cita con los clientes. ¿Te las arreglarás sola? Su tono era el mismo de siempre, profesional. Asentí, tratando de ocultar el dolor interno de darme cuenta de que ni siquiera intentaba cambiar nuestra rutina. Gael no era un mal esposo. Simplemente habíamos perdido algo valioso en el camino, y ahora no estaba segura de si sería capaz de recuperarlo. Ese mismo día, Alejo volvió a la galería. Esta vez, su aparición no me pareció una casualidad, sino algo más intencionado. Entró y se dirigió directamente hacia mí, sin prestar atención a las pinturas. Sus ojos decían más que las palabras. Esta vez no hubo bromas ligeras ni conversaciones sobre arte. Se acercó, y sentí cómo el aire entre nosotros nuevamente se llenaba de tensión.
Sabes que ya no puedo esperar más. Su voz era profunda y suave. Me miraba de una manera en que nadie lo había hecho en muchos años. No sabía qué decir. Mis pensamientos estaban en caos. Mi corazón latía demasiado rápido. Alejo estaba frente a mí, como un recordatorio de que la vida podía ser diferente, llena de pasión y emociones, si tan solo me atreviera a dar el paso. ¿Qué es lo que quieres, Eliana? Preguntó, sin apartar la mirada. Esa pregunta quedó atrapada en mi mente. ¿Qué es lo que quiero? La respuesta era tan obvia que daba miedo decirla. Han pasado varios días desde que Alejo me hizo esa pregunta, y no he podido dejar de pensar en ella. ¿Qué es lo que realmente quiero? La respuesta parecía a la vez sencilla y aterradora. Ya sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y no solo por Alejo. Mi deseo de volver a ser la Eliana de antes se desvanecía. Sentía que estaba al borde de algo grande, pero no sabía cómo dar el primer paso. Una noche, Alejo me llamó. Me propuso pasar un tiempo lejos de nuestra rutina, lejos de las reglas y expectativas. Fue inesperado y arriesgado, pero algo dentro de mí deseaba escapar. Me sugirió encontrarnos en un lago donde solía ir a buscar inspiración, un lugar apartado de las miradas ajenas, donde podíamos simplemente ser nosotros mismos. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mientras conducía hacia el lago, mis pensamientos se agolpaban. ¿Y si era un error? ¿Y si lo arruinaba todo? Pero aquel lugar, el lago, rodeado de un denso bosque, con sus aguas tranquilas reflejando el cielo al atardecer, parecía hecho para guardar secretos. Cuando llegué, Alejo ya me esperaba. Estaba de pie junto al agua, mirando a lo lejos, y parecía que ese era su territorio personal, donde se sentía libre. «Viniste», dijo, girándose hacia mí con una ligera sonrisa. Había una confianza en su voz, como si supiera que yo daría ese paso. Caminamos a lo largo de la orilla, hablando de la vida, de lo que era importante para ambos. El aire estaba impregnado del aroma a pino, y una suave brisa jugaba con las hojas de los árboles. Parecía que todo el mundo se detenía, como si esperara algo trascendental. Alejo me mostró su pequeña barca, atada a un viejo muelle de madera. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó, mirándome con esa chispa en los ojos que tanto me atraía. Asentí, sintiendo cómo la tensión dentro de mí aumentaba. Nos subimos a la barca y remamos hacia el centro del lago. Allí, lejos de la orilla, solo estábamos rodeados por el silencio, rotos solo por el suave chapoteo del agua. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se desplazaba. Era un instante de verdad. «Aquí nadie nos encontrará», dijo, mirándome directamente a los ojos. Sus palabras sonaban a la vez emocionantes y peligrosas. Remábamos hacia el centro del lago, y todo lo que me rodeaba era el agua tranquila, el espeso bosque y Alejo. La tensión entre nosotros se volvía casi palpable, como si este momento hubiera sido predeterminado. Detuvo la barca y me miró, sin apartar la vista. Su silencio decía más que cualquier palabra, y el aire alrededor de nosotros parecía cargado de electricidad. «Sabes que esto puede cambiarlo todo, ¿verdad?», rompió el silencio. Sentí cómo mi corazón se encogía. Sus palabras cayeron sobre mí, como un martillo. ¿Qué estaba haciendo? Era como si cada segundo me arrastrara más cerca de una línea que sabía que no debía cruzar. Pero, al mismo tiempo, llevaba mucho tiempo dándome cuenta de que ya estaba al borde. Yo... no lo sé, susurré, tratando de mantener el control sobre mis emociones. Pero, en el fondo, sabía que ese «no lo sé» ya no era verdad. «Eliana, no tienes que decir nada ahora». Alejo se acercó más a mí. «Pero tienes que ser honesta contigo misma. No puedes vivir en esta mentira. Lo que sea que decidas, tiene que ser tu elección». Su voz era suave, pero había sinceridad en ella. No me presionaba, no insistía, y eso solo hacía que mi tensión interna aumentara. Una tormenta se desató dentro de mí. Imágenes de Gael pasaron por mi mente. Nuestro matrimonio, los momentos en los que fuimos felices. Pero también había otros momentos. La soledad, el aislamiento,
esas tardes silenciosas en las que intentaba llenar un vacío dentro de mí. Y ahora Alejo estaba frente a mí, no como un salvador, sino como el reflejo de lo que me había faltado durante tantos años: pasión, riesgo, emoción viva. ¿Tú crees que todo es tan fácil?, dije finalmente, casi al borde de gritar. ¿Crees que puedo simplemente cambiarlo todo? Alejo no apartó la vista. No respondió de inmediato, y eso me ponía aún más nerviosa. No digo que sea fácil, dijo en voz baja, pero sé una cosa: mereces más que una sombra de tu vida pasada. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Intentaba aferrarme a los últimos restos de cordura, pero ya sabía que estaba en el punto de no retorno. Pasaron varias semanas desde aquella noche en el lago. Regresé a casa, pero me sentía diferente. La vida con Gael continuaba, pero no podía mirarlo a los ojos. Cada vez que intentaba hablar conmigo, yo me apartaba. Dentro de mí crecía un vacío que no podía llenar, a pesar de todo lo que sucedió con Alejo. Una y otra vez, revivía en mi mente aquel momento en el lago, cuando estábamos sentados en la barca, rodeados solo de agua y silencio. Qué fácil parecía entonces cambiarlo todo, y qué difícil fue comprender las consecuencias. Alejo ya no aparecía en mi vida. Era como si se hubiera desvanecido, dejando solo recuerdos que ardían en mi alma. Comprendí que para él yo no era más que un pasatiempo temporal. Buscaba libertad, al igual que yo, pero al final su libertad significaba irse, y la mía, destrucción. No había podido llenar el vacío, solo había destruido lo que tenía. Una noche, cuando Gael regresó del trabajo, ya no pude seguir ocultando la verdad. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan fuerte que parecía que no encontraría las palabras. «Gael», comencé, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. «Necesito hablar contigo». Se detuvo, percibiendo la gravedad en mi voz, y se sentó frente a mí, mirándome directamente a los ojos. En ese momento, supe que ya no podía huir de la verdad. Yo cerré los ojos para no ver su rostro cuando lo dijera. «Te he traicionado». Silencio. Duró una eternidad. Esperaba gritos, rabia, odio, pero su reacción fue completamente diferente. ¿Por qué? Su voz era suave y vulnerable, y eso me hizo romperme por completo. No lo sé. Me perdí. Estaba buscando algo que pudiera devolverme a mí misma, pero solo encontré destrucción. No quería que esto sucediera. No pude detener las lágrimas, que caían como si borraran las últimas barreras que había construido a mi alrededor. «Eliana, pensé que podríamos superar todo», dijo, y sus palabras sonaron como un último adiós. Esa noche, comprendí cuán equivocada había estado. Mi infidelidad no me trajo libertad, solo dolor. Un dolor que infligí no solo a mí misma, sino también a la persona que había estado a mi lado todos esos años. Destruí algo que no podía ser restaurado. El arrepentimiento se convirtió en parte de mí, pero ese arrepentimiento ya no podía cambiar el pasado.